Seguramente todos lo sabéis porque seréis amigos y amigas o conocéis de una u otra forma la revista que nace en el 97 como consecuencia de un encuentro entre amigos que asisten a los encuentros psicodélicos celebrados en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. De ahí surge ese primer fanzine que no tiene intención de continuidad, pero que la acaba teniendo. Se convierte en lo que hoy conocemos como la revista Ulises, con el subtítulo de Revista de Viajes Interiores, que se publica de forma anual desde el 97. Primero dentro o auspiciada por la editorial de La Liebre de Marzo, luego ya de forma libre y desde hace unos poquitos años también en formato online, de forma que llega pues más allá de nuestras fronteras, que era uno de los límites que tenía la producción editorial de aquí y el interés que tenían pues sobre todo los países de habla hispana de más allá del Atlántico. Ulises es una revista muy rara, muy rara y muy única por varias razones. Una de ellas es por lo ecléctico de sus temas, por poner solo algunos de los títulos que podrían encajar en los centenares de artículos que se han ido publicando pues entre la psicodelia, la espiritualidad, el arte, el budismo zen, psicología, ciencia, historia, poesía, literatura, tecnologías, digitalización, viajes, etnobotánica o entrevistas, entre muchos otros. Es una revista rara también porque no busca el dinero y de hecho se sostiene gracias al altruismo de sus colaboradores y organizadores desde sus inicios. No tiene publicidad y también es muy especial porque los autores son muy variados y hay desde grandes nombres de la psicodelia como Albert Hoffman o Jonathan Ott, hasta personas que se acercan a día de hoy y durante estos más de 25 años con la intención de querer publicar algo. Esa es otra de sus cualidades y características que la hacen especial, que es que Ulises creo que nunca, o por lo menos hasta hace 2 o 3 años, ha rechazado un texto, algo que es algo poco habitual. A pesar de la variedad de los temas que hay en la revista, siempre está de fondo ese espíritu psiquedélico con el que empezó la revista y que le da ese sobrenombre que le encaja tan bien y la hace tan amplia como el de Revista de Viajes Interiores. Ulises también es singular por ese equipo, esa familia y esos encuentros que ha ido promoviendo a lo largo de los años. Si bien el origen de Ulises no tiene que ver con los viajes, sino que tiene que ver con un particular cómic de los años 40 y 80 que se publicaba en la mítica edición de cómics de TVO española. Luego creció y se transformó un poco para dar cabida a esos viajes del Ulises, de la literatura universal. Y está constituida por un equipo multidisciplinar y cambiante durante los años que ha ido aportando, como buenamente ha podido, con mucha ilusión, a que salieran adelante todos estos artículos anuales. En 2020 se forma el Universo Ulises, que da pie a la web. Hay además ahora una editorial, llevan redes sociales, publican un noticiario semanal con el nombre de Globo. Y además una de las particularidades de la revista es que siempre ha organizado una serie de encuentros, desde el 2001, en forma de free parties, hasta el Nexus de hoy en día, que si no me equivoco es el tercero o el cuarto que se realiza. Siempre muy eclécticos, muy variados, muy abiertos. Y para acabar, simplemente quería poner nombre a algunas de las características de esta revista que me parece que son cualidades humanas. Una es la generosidad, por un lado de los miembros que la constituyen, para con el trabajo que se produce en ella, pero también para con los lectores, porque, como he dicho, nadie ha cobrado por un artículo en esta revista en los 26 o 27 años que lleva. La aceptación de los temas y la extensión, por lo general libre, algo muy raro también. También creo que es una revista un poco kamikaze, un poco naif, que le va bastante lo de soñar en grande. Comento una anécdota al respecto. Hace unos años, cuando ya andaba yo orbitando por la revista, me informaron de que querían hacer un encuentro para hacer el cambio a la era digital. Como conocía a José Carlos Bouso dijo que quizá yo podía aportar algo al respecto, porque soy periodista. Asistí un día de esos 2 o 3 días y bueno, en las conversaciones que se tuvieron ahí yo me eché las manos a la cabeza porque un poco lo que quería hacer el equipo era, bueno, pues saltar a la web con todas, para hacer redes sociales de todas, hacer una web, subir los artículos, digitalizar, hacer un noticiero.
Y yo, que en ese momento también era un poquito más conservador y más miedoso al respecto, no me podía creer porque era consciente de que eso requería una cantidad de trabajo inmensa y que es muy fácil decir, queremos hacer esto, a luego hacerlo, ¿no? Del dicho al hecho siempre hay un trecho. Y bueno, tuvimos ahí unas conversaciones un poco aceleradas que luego Miguel me ha recordado que está por aquí y estoy muy contento de decir que tenían completamente la razón, ¿no? Que de a poco y con energía y con esas ganas y esa ilusión de sacar adelante el proyecto con muy pocos recursos, pues al final, de una forma u otra, se consiguen hacer las cosas y creo que Ulises es claramente un ejemplo de eso, ¿no? De que se puede conseguir hacer cosas bonitas que lleguen lejos, potentes, críticas, sin tener que pensar en grandes estructuras o grandes medios o grandes mantenimientos. Y esa es la energía que creo que nos trae hoy aquí, ¿no? Una humildad y una perseverancia con una ilusión que nos han convocado a estas jornadas con otra energía que creo que también comulga mucho con Ulises, que es el compartir y el disfrutar. Así que gracias por venir. Voy a dar paso sin más dilación a Héctor Márquez, periodista, crítico cultural, está inmersos en una cantidad de proyectos tanto periodísticos, de comunicación, como de crítica artística y gestión cultural inmensa, que me tendría que gastar la mitad de su charla para nombrarlos. Es un conocido aquí de Málaga porque su actividad en la ciudad es fundamental para los que creen en una cultura más rica y crítica. Y actualmente está, digamos, como residente en el proyecto bueno, como impulsor y residente en la librería Prometeo, con el proyecto El Tercer Piso, que ayer estuvieron presentando el libro Juan Carlos Uso y antes de ayer José Carlos Bouso, que también estarán hablando entre hoy y mañana. El nombre de la charla va a ser... El nombre da igual porque después lo he cambiado y después he metido más cosas. Todo tuyo, Héctor. Vale. Gracias, Miguel. Que me cambio el micro. Vale. Pues gracias, Miguel, con el micro cambiado. Bueno, buenas tardes. Yo lo único que quería decir es añadir un dato de contenido, un facto. Hoy no lo hemos traído, pero a partir de mañana, como represento a esto del Tercer Piso, que es el proyecto que hago de divulgación cultural en la librería Proteo, vamos a tener un stand de libros de la librería donde hay muchos de los libros de los que estáis aquí presentes, con lo cual, bueno, pues intentaremos que se compren y se vendan algunos libros. Aunque es una actividad que, según estoy comprobando en carnes propias, cada día está más obsoleta, parece. Ojalá no sea así. Bueno, mi nombre es Héctor, como ya lo ha dicho, y Miguel, ¿yo por qué estoy aquí? Estoy aquí porque después de una cosa hace 15 años que tuve con una experiencia con la ayahuasca, lo que pasó de ser una especie de curiosidad timorata hacia lo psicodélico se convirtió en una experiencia real y a partir de ahí pues hice algo que no voy a relataros porque todos habéis pasado por ahí y por todos los procesos, ¿no? Pero después lo curioso es que en todos los congresos que se crearon, los que se hicieron en España, que organizó ICER de internacionales de ayahuasca, pues yo ya fui como periodista a intentar hacer crónica del tema mientras me iba informando, iba haciendo reportajes tanto en Perú como en la selva, como aquí, formándome de todo para ver la mente que tenía la experiencia. Allí conocí a José Carlos, que ya sabía quién era, evidentemente, porque era un referente. Como digo, yo miraba las cosas desde una cierta distancia, curiosidad intelectual, no salía de mis porros, 4 cositas había tomado, 4 honguitos por ahí perdidos, pero como digo, cagón. Yo nunca he conducido y tal, porque pienso que me va a pasar lo peor. Bueno, al final terminé bastante integrado en la ayahuasca como mi gran viaje a la luna. Allí conocí a José Carlos y cuando le estaba haciendo una de las entrevistas después del congreso de Girona de 2019, me dijo, ¿y tú de dónde eres, tío? ¿Qué tal? No sé cuánto y tal. Yo soy de Málaga. Ah, hostia, yo conozco Málaga.
veraneo desde chico, ¿dónde? En un pueblo. Ni lo vas a conocer siquiera. ¿Cómo se llama? Hombre, dímelo, que seguro que conozco algunos. La Cala del Moral. Coño, yo vivo en la Cala del en Don Miguel, yo vivo en el Montoya. Vivimos a 150 metros. Ya después, el COVID mediante, allí se desplazó José Carlos y ha acabado teniendo esa fortuna de cuando Mahoma no tiene piernas para ir a la montaña, viene la montaña y la montañera José Carlos. Y entonces ya nos hemos convertido en los dos psicodélicos de la plaza de Gloria Fuerte y sin mover un dedo, porque al principio me gasté mis urdeles en ir a Perú y ya después y dije, no, esto no es sostenible, la ayahuasca me dará no sé cuánto, pero esto es para ricos, gente que tiene jubilaciones y ya no pude y mira, pues no me da ayahuasca, pero hablamos del tema. Y supongo que por eso, porque nos hemos ido haciendo progresivamente amigos y colegas y casi el único vecino con el que tienes para hablar de ciertas cosas y tomarse las cañas, pues ya he ido acabando aquí, he ido conociendo a la gente, he ido conociendo a los amigos de José Carlos y en algún caso, pues poco a poco, pues también me voy convirtiendo en amigos de ellos. A ver, lo que yo intento hacer hoy es hacer una especie de recorrido sobre una idea que honremos a nuestros abuelos, pero los nuestros, no los de más allá. Que está muy bien que los honremos, pero no nos tocan nada. Y creo que existe una especie de fascinación por lo exótico, creyendo que allí, en medio de la selva del Amazonas, los seres son puros, nadie les ha contaminado, no piensan, nada más que piensan en espiritualidad, no le quitan el dinero a nadie. Son igual de hijos de puta que aquí, lo que pasa es que tienen otras herramientas. Sí es cierto que tienen cosas que aquí no tenemos y nos las recuerdan, pero por lo menos en mi caso, que cuando fui allí estaba muy enfadado con mi propia tradición, que es para estarlo, nuestra propia tradición cultural es para estar enfadado. Te has creído que esto es espiritualidad y te has encontrado un montón de gente con katsuya tocándole la pilila a los niños y jodiendo al personal. Y dice, bueno, pues esto es una mierda, la espiritualidad es un invento, Dios no existe, bla, 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 bla. Curiosamente ir para allá me sirvió para ir estableciendo, decir, no utilizar conceptos como solemos hacer aquí, absoluto, ser un poco más fluido. Y en ese sentido pensaba, una noche hablando con José Carlos, digo, ¿de qué coño voy a hablar? ¿Puedo hablar de esto y tal, tal, tal? Y digo, joder, desde que muere Claudio Naranjo en el 2019, unos 35 días exactos después de que se celebre la conferencia de Girona y después de haber sido uno de los pocos que estuvo haciéndole una entrevista y preguntarle del tirón, que la gente se quedó un poco, ¿cómo se atreve a decirle, te va a morir? ¿Qué pasa? Y dijo, no, ¿cómo le dice esto al maestro? El maestro estaba ya muy preparado. Pues desde entonces, hasta hace unos meses, que muere Jonathan Ott, se han ido personas fundamentales en todo lo que es la ilustración y la cultura psiconáutica, psicodélica de este país. Y yo creo que haciendo las diferencias en cada uno y otro y lo que he abierto, está bien honrarlo, colocarlos en el lugar, en lo que ofreció cada uno y abrir un poco una puerta al futuro. ¿Y qué va a ser ahora? Porque yo creo que eso es, ¿qué va a ser desde este momento? Eso es lo que a nosotros nos importa. Yo, como tengo tendencia torrencial a hablar y no parar nunca, y quería aquí, porque estaba un poco acojonado, digo, es que aquí vienen los pata negras de la psicodelia y voy a decir una cosa que no es, y después me van a mirar con las cejas levantadas y no quiero. Digo, pues entonces pues, voy a tirar de cosas que ya había escrito, otras que he escrito y tal. Cuando me he dado cuenta digo, esto es un tocho, esto es más grande que si estuviera hablando. Entonces voy a ir leyendo cosas, escritas algunos en un momento y recuperadas, otras escritas hace una hora y media. Y voy a hacer un recorrido y conforme me vaya cansando digo, no, esto no. Y paso otra cosa si veo que llevamos ya demasiado tiempo. Voy a empezar leyendo. Desde que tomé por primera vez la planta, hace ya 15 años, he estado pensando en cómo incorporar a mi vida lo que siento como un regalo. No está siendo fácil saber qué debo devolverle a la planta, a las plantas, sin dejar de ser lo que soy.
En el camino han caído parejas, estabilidades económicas, proyectos que no pude sostener y mucho, mucho pelo. Pasé de creer que era la panacea universal y sentirme presa de lo que yo llamo el síndrome Blade Runner, yo he visto cosas que vosotros no creeríais, a ver sombras por todo sitio, empezando por el mundo de la planta y por mí mismo. A veces veo tanta Yalandia en el mundo de la ayahuasca que me pregunto si igual Disney no es el maligno disfrazado. Un chaval chipivo me dijo una vez que cuando aparezcan visiones graciosas como dibujos animados, mejor es que no le hagas caso, porque en realidad son malos espíritus disfrazados. Digo, pues ahora creo que la integración es el proceso más difícil de todo. Y puede llevarte toda una vida, o que la vida te lleve antes de completarlo. Que el universo no está regido por leyes de dicotomía moral como las películas de Walt Disney. Creo, como decía el sabio Claudio Naranjo, que los gringos queremos hacerlo todo, demasiado rápido. Pienso en el fuego de los mayores, en la gente a la que esta planta me ha permitido conocer, en la divinidad como un poder femenino amoroso que, a pesar de mi vergüenza, me dejó sentir la gracia y el perdón. Una noche de selva, cuando yo sentía todo acabado, mientras dos onanyas chipivos cantaban Ícaro que me atravesaban la existencia. Bien y mal, dolor y gozo, todo lo absorbe la planta, hasta Bruce Lee y su Be Water My Friend, convertido en el eslogan publicitario para la venta de una marca de coche de alta gama. Voy a tirar de un relato de Claudio Naranjo que me devuelve la sonrisa. Dice, tener una experiencia mística de encuentro con lo divino puede llevarnos luego a contar enfáticamente a los demás que alguien ha estado hablando con Dios personalmente. Claudio se puso fatuo y sonreía y añadió, yo me acuerdo de un cuento persa que me mandaron al poco de tener una de estas experiencias. Decía que un hombre pobre contaba a sus vecinos con jactancia que había visto al rey y que viendo el interés de estos continuó, y me habló. El rey se dirigió a mí y me habló. ¿Y qué te dijo?, le preguntaron expectante, a lo que él respondió bajito y dijo, apártate de mi camino. Resulta evidente la necesidad de incorporar a los mayores y ancianos sabios a la comunidad ayahuasquera para que ejerzan de guías y honrarlos convenientemente cuando se van. Hay apetito y necesidad de saber si es la pastilla roja o la azul la que hay que tomar. Nadie cumplió mejor esa función, posiblemente, que el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, a pesar de su delicadísimo estado de salud, quien aconsejó tomar menos veces y escuchar más. La charla que hizo frente a casi 1000 personas y la entrevista personal que pudimos tener con él, unos cuantos privilegiados, poco después fue sin duda el momento más emocionante de la World Ayahuasca Conference de Girona. Estamos, pregunta, con un hilillo de voz. Será la última palabra que diga el sabio a un auditorio público. Creo que tu voz lo dice todo, le responde su cuidadora con humor, amorosamente, mientras sujeta la silla de ruedas, donde se lo llevará para siempre del foco mediático, dejándonos en la sala de prensa a una treintena de personas sobrecogidas, la mayoría periodistas. Va vestido de naranja y sostiene un precioso bastón con forma de liana que le hizo un artesano junto a la Catedral de Friburgo, en recuerdo de otro que le regaló a su maestro Muktananda porque le recordaba a Shiva y que se encontró como palo retorcido en una cueva de la India. 35 días más tarde de aquella apoteosis ayahuasquera, Claudio Naranjo Cohen expiraba a los 86 años junto a su equipo más íntimo de colaboradores y familiares en su casa de Berkeley, en California. Tenía intención de regresar de nuevo a Barcelona, pero ya no dio para más. Su fundación, que avisó de la muerte con un sencillo y escueto comunicado, anunció que murió en la madrugada del jueves al viernes 12 de julio de 2019, pero no dio muchos más detalles. Contar a Claudio es difícil porque no cabe en una simple casilla. Psicoterapeuta, activista social para el cambio del sistema educativo mundial, músico, filósofo, maestro, inventor de herramientas invisibles, psiquiatra, escritor, meditador, buscador, persona demasiado profunda para los seguidores del New Age, los que lo abanderan por su capacidad para producir frases antológicas en la era del pensamiento Twitter, persona demasiado dispersa para los modelos académicos
a pesar de su brillante expediente y desempeño, era un excelso orador, un ser magnético y contradictorio, de una vastísima erudición que fluye con naturalidad. Discípulo de maestros orientales, seguidor de figuras singulares en la psicoterapia y el ocultismo contemporáneo como Fritz Perls, Oscar Ichazo o Gurdjieff. Experto y practicante de técnicas y sustancias para acceder a los estados alterados y superiores de conciencia. Místico, maestro al rato y chamán natural. Naranjo sí ha tomado ayahuasca y mescalina y LSD y honguito y boga. Y en una época fumó mucha María, según confiesa. Ha meditado, se ha exiliado al desierto, ha hecho danzas giróvagas de los sufíes, bueno, nada le ajeno. Pero tiene una receta que es clara. Decía, creo que los psicodélicos deberían usarse mucho menos de lo que se usan, porque el efecto sería mucho más profundo si se insertaran en un camino. Necesitamos un entrenamiento psicodélico para aprender a contemplar y personas expertas que guíen este camino. Me voy a ir pasando cosas y voy a una entrevista que es mucho más larga. Llegamos al final donde digo, al fin vuelvo al principio, al gran viaje, al bardo. Hoy, digo yo, durante la conferencia dijo que iba a ser su última aparición pública. Había un aroma de despedida en sus palabras. Usted que ha vivido tantas veces la muerte del yo en vida, ¿cree que está preparado para el viaje definitivo? Y él contesta, todavía no logré la liberación definitiva. Se me vuelve el yo a poner encima. Y sonríe. Dicen, vuelvo a preguntar, que existe eso del morir antes del morir. Dijo un místico medieval que si uno no muere antes de morir... Ah, no, perdón, eso no es lo que, eso es lo que responde, porque decía yo, no sabía yo tanto, no. Pregunto yo, ¿se revela siempre el cuerpo ante la posibilidad de morir? Y él responde, dicen que existe eso de morir antes de morir. Dijo un místico medieval que si uno no muere antes de morir, después de morir se pudre. Pero yo a tanto no he llegado todavía. Le vuelvo a preguntar, ¿tiene usted la sensación de que hay ciertas cosas fundamentales que no ha dicho y debería haber dicho? Bueno, uno ha dicho muchas tonterías. Con los años te vuelves más indulgente contigo. Hay que aprender a estar en paz con uno mismo. El karma es infinito y uno podría estar reprochándose toda la eternidad por todas las cosas que hizo y no debería haber hecho o aquellas que dejó sin hacer. Por lo menos yo siento que aproveché bien mi vida e hice lo que pude. No me reprocho mi vida. Lo que no basta para concluir que esté preparado para el test de la muerte. Ese momento dura muy poquito y es el más importante de la vida. El último, la conciencia queda desnuda, cae el cuerpo, caen los recuerdos y las sensaciones y queda la conciencia pura. Si uno no la reconoce en ese momento porque estaba distraído, pues tiene que repetir el ciclo. Así que no dejo de sentirme inquieto, de no saber si voy a pasar la prueba. Eso fue lo último que escuchamos de Claudio Naranjo. Voy a entrar en otro personaje, Luis Racionero. Luis Racionero murió el 8 de marzo de 2020 con 80 años. Apenas una semana después de que comenzara antes de que comenzara el confinamiento por la COVID. Ensayista, novelista, urbanista, fue una de las figuras más heterodoxas y originales de la cultura catalana y española reciente. Hijo de militar, su madre pertenecía a una familia de propietarios rurales. Estudió ingeniería económica en Barcelona. Vivió el mayo del 68 y el verano del amor. Estudió en Berkeley y siempre pensó que el movimiento hippie fue el movimiento contracultural más importante del siglo XX. Participó en la primera etapa, la mejor según todo, de la mítica revista Ajo Blanco, y en sus textos, artículos, conferencias, entrevistas y ensayos siempre integró de forma explícita la experiencia y la reflexión sobre la contracultura, el uso del cannabis y psicodélico, sobre todo el LSD, y en buena parte de su producción intelectual. Destacó la dimensión como herramientas sociales, filosóficas y terapéuticas de estas sustancias, y se definió en ocasiones como un liberal psicodélico, idea con la que tituló su ensayo autobiográfico que publicó en 2011, Las memorias de un liberal psicodélico. Estuvo influido por Aldous Huxley, Alan Watts,
Arthur Koestler, conocía a muchísima gente, escribió libros como En una espiritualidad para el siglo XXI y abogaba por una visión y una práctica que beba de las aportaciones del pasado, pero reclame sin complejo su lugar en un mundo que, marcado por lo material, en un mundo... esto es un texto que he hecho de una mierda, que no tiene ningún sentido. Bueno, digo, tuvo como varios de sus compañeros de generación, como Escotado Dragó, una deriva ideológico-política que pasó de cierta acracia con conciencia social ilustrada hacia las posiciones más liberales, en las que incluso coqueteó con partidos políticos de derecha y se incluyó en listas de partidos nacionalistas catalanes. No obstante, de sus escritos podemos colegir que su definición más exacta ideológica condenaba a la par tanto el capitalismo y su explotación como el marxismo y su mirada economicista. La aproximación que hizo Racionero al uso social de los psicodélicos defendió que los efectos negativos de su uso podían mitigarse si las sustancias se administraban con escrupulosidad de un tratamiento médico y la ritualidad de un sacramento. Es decir, que planteó una aproximación terapéutica ceremonial frente al uso caótico. El último artículo que escribió Luis Racionero fue Los Beatles en la India. En él repasaba la influencia que tuvo la sociedad occidental y en sí mismo el acercamiento de la banda de Liverpool al budismo y al hinduismo y el uso de psicodélicos. La última frase que escribe Luis Racionero en vida fue precisamente el famoso estribillo de la canción de Harrison. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's alright. Esto es lo último que escribe Luis Racionero, que dejó escrito una vez que una toma de LSD debería ser administrada a cada joven de 18 años, quizás como una manera de recuperar el espíritu del movimiento religioso y espiritual que más ha unado a Oriente y Occidente en nuestra civilización, los misterios eleusinos. Jonathan Ott. Jonathan Ott particularmente a mí es uno de estos 5 abuelos el que más quizás me conmueve. Murió, como sabéis, el 3 o el 5 de julio, que todavía no se sabe, de este mismo mes de julio de 2025, en Chalapa, en Veracruz. Etnobotánico, escritor y químico, autodidacta, estadounidense, antimilitarista, fue discípulo intelectual de Evan Schulte, de Gordon Wasson, de Albert Hoffman, y seguramente ha sido uno de los grandes difusores desde los años 90 de la cultura psicodélica tal y como lo conocemos. Aquí voy a reducir, todos sabéis cuáles son sus libros más famosos: el Farmacoteon, los análogos de la ayahuasca, Farmacofilia, el Teonanacatl. ¿Cuál es realmente la mayor aportación que este hombre ha hecho? La mayor aportación, yo creo que, aparte de práctica, porque descubre, primero hay una cosa de nombrar. Él es el que pone, aunque no se lo inventa, el que pone más de moda el vocablo de enteógenos, con los que algunos no están de acuerdo, pero que habla de ese carácter sagrado y de ese origen de las plantas. Pero a la vez, como buen químico aprendiz que fue y compartió todo, le dio a la gente la posibilidad del hágalo usted mismo, de búsquese la vida, de sea usted también su propio maestro y compártalo. A mí me parece que era un hombre de una profundidad absoluta y quizás desde un punto de vista moral y de las relaciones difíciles que tenemos todos con el capitalismo y con el mundo del mercado, Ott lo llevó hasta el límite. Fue el único que hizo de su voluntad de vivir de lo que producía, hizo una misión, hizo una profesión. Y murió, aún no sabemos muy bien cómo, pero según le íbamos viendo cómo la vida se iba apartando de él, dejando una cáscara, pero dejando sobre todo una memoria y un espíritu que creo que aún hoy nos conmueve a todos. Os leo algunas de las palabras. ¿Hay alguna posibilidad de un poquito de luz más? Que me estoy quedando ciego. No. Vale. Cuento en mi encuentro con Jonathan en la primera conferencia de ayahuasca celebrada en Ibiza en 2014.
tuve la oportunidad de conversar con él más largo que tendido y mirando hacia arriba. Ya sabes lo alto y injusto que era. Les voy a transcribir las partes de una crónica que publiqué entonces en el Estado Mental, así va bien. Aunque les parezca un sacrilegio, son palabras de Jonathan, oh, Lenny Rossi, a los que creen que el uso del ritual y la ceremonia iniciática son los únicos contextos posibles para los enteógenos, no es así. Los indios Yanomamo de Brasil usan el rapé de virola que contiene 5-metoxi-DMT. Por supuesto que lo usan en la iniciación chamánica para curar y para adivinar, pero el 90% del uso que le dan es recreativo. También se usa para la caza, con el veneno que se aplica en las puntas de la cerbatana, y lo de curar, decía Ott, es una parte importante del chamanismo, porque se trata de mantener la vida, pero también está la necesidad de procurarla. Y eso se hace a través de la caza. Hay que tener una vista menos estrecha del mundo tradicional y de lo enteógeno. Había una cosa, sí, gracias. Bueno, él decía básicamente que él prefería en muchas ocasiones la destilación de la sustancia pura porque creía, por ejemplo en el caso de la ayahuasca, que más allá de que busquen la purga, todos los efectos eméticos que tenían eran un ruido cuando ya habías entrado. Es decir, él valoraba el valor de la purga, pero decía, no siempre que tome ayahuasca tengo por qué potar. Si lo viste cómo estaba, no tenía ya nada que potar el hombre. Bueno, recuerdo que en la primera conferencia de ayahuasca de Ibiza, la mesa final la dirigía precisamente José Carlos y estaban tres de las personas de las que estoy hablando hoy. Una era Ott, evidentemente, que decía y dijo y creó un cierto malestar, que para él evidentemente, porque había en aquel momento ya se estaba digamos radicalizando esa especie de enfrentamiento entre indigenistas espirituales de solo la planta y amantes también de la química, que decían, bueno, como decía Ott, yo creo en el espíritu de las plantas y el principio activo para mí es el espíritu de las plantas. Él lo vinculaba porque fue él además principalmente quizá el defensor más ilustrado de toda esta gente de la que estoy hablando, precisamente de la importancia del mundo indígena, pero sin olvidarse jamás de cuál era su tradición, de dónde venía, y él estableció unos diálogos que hoy en día todos le seguimos debiendo. Junto a Ott, decía, en una mesa que dirigía José Carlos, todos vestidos de blanco y vicenco, estaban Fernando Sánchez Dragó y Antonio Escotado. Antonio Escotado dijo allí, eso está grabado, quedará, se ha comentado mucho, se tiró uno de sus pegotes, de sus butás impresionantes, donde dijo, para mí el ayahuasca es un LSD flojito, con lo cual demostró que no había tomado ayahuasca en su puta vida, pero bueno, ya sabéis cómo era Escota. Voy a hablar antes de Escota, aunque vamos a terminar, de Fernando Sánchez Dragó. A ver, Sánchez Dragó probablemente el que menos ha aportado en términos, digamos, de producción libresca específica sobre el mundo psicodélico. Sin embargo, y siendo probablemente el personaje más difícil de tragar en términos personales, porque si todo el mundo tiene ego, todo el mundo que hemos hablado aquí, todo el mundo lo tiene, lo de Dragó ya estaba en otra categoría directamente. Sin embargo, hay que reconocer que si no fuera por sus programas de televisión, por sus encuentros de leucinos, a la mayoría del común de los mortales que no pertenecían a aquellas pequeñas grupos que tenían la capacidad de iniciarse los unos con los otros y que se decían en voz baja, no hubiéramos sido capaces de escuchar a otras personas. Él mismo fue un psiconauta, un poco vanidoso, hay que decirlo, bastante narcisista, hay que decirlo, pero Dragó es también uno de nuestros abuelos. Hice un texto elegíaco el día que murió en mi Facebook,
Murió el 10 de abril de 2023 a los 86 años. Otro de la tribu de los 86. Decía, Dragó sabía mucho de muchas cosas, incluso del silencio, aunque lo de callarse no fuese con él. Sabía tanto que hasta se inventaba lo que creía saber. Era irritante, brillante, competitivo, contradictorio, bocaza, iluminado, egocéntrico y ególatra, narciso, libre, desobediente y entretenidísimo. Se sentía y necesitaba sentirse tan superior que daba bandazos aquí y allá desde que sus experiencias místicas y sexuales le hicieron entender y sentir que estaba hecho de la misma materia inmortal que los dioses. Pero lo que suelen olvidar quienes tienen la fortuna de tener experiencias semejantes es que la eternidad no es un don de los elegidos, es algo consustancial a la existencia entera. Otra cosa es tener la suerte y tener la experiencia de percibirla, la capacidad para comprenderla y la habilidad y los lugares para contarla. Y eso lo tenía Fernando. Es complicado manejar eso de saberse divino en un segundo y al siguiente caer en la cuenta que lo eres en la misma medida de todo lo que existe. Y ese todo incluye a Sánchez, a Ayuso, al idiota del vecino, a su bendita madre, a Karina y a Vinicio. Pero el ser pequeño que se sabe efímero, que nos habita, prefiere sentir que solo uno es el elegido. La autoestima grande es buena gasolina, aunque pueda llevarte a estrellar tu propio coche. ¿Qué le vamos a hacer? Terminaba diciendo que transformarse en un personaje semejante como él ha sido requiere una energía y un empeño descomunal que solo está al alcance de muy pocos. Y sabemos que la necesidad de notoriedad y el temor al olvido con los años nos lleva a convertirnos probablemente en una caricatura de lo que alguna vez creímos que podíamos llegar a ser. De las ofensas personales de Sánchez Dragó solo pueden hablar realmente quienes las sufrieron. Y lo otro, eso tan español de irritarse por la personalidad del otro, es simplemente una solemne tontería. Y terminamos con nuestro queridísimo Antonio Escota, que dejó el mundo el 21 de noviembre de 2021, con 80 años y enormes restos de nicotina y alquitrán en sus pulmones. Filósofo, ensayista, escritor, polemista, historiador, sabio, profesor. Ha sido, sin ninguna duda, el mayor influencer y guía de toda una generación y de varias generaciones de psiconautas, drogófilos y hasta drogotas sin propósito, construyendo el argumentario legal e histórico que nos permitió reivindicar el derecho natural a la experimentación y la ebriedad de todo ser humano por encima de los sistemas legales de prohibición y penalización del consumo. Su monumental Historia General de las Drogas, publicada por vez primera en 1983, sigue siendo el gran bestseller en español del tema. Esta obra, unida a otros ensayos más breves, su capacidad de comunicación y aura para convertirse en una rockstar del pensamiento, han servido a varias generaciones como modelo. Sin Escotado, probablemente todos los psiconautas patrios habrían sido más timoratos y cobardes, y muchísimos más escasos. Antonio defendió con tanta brillantez y vehemencia su derecho a hacer de la piel para dentro de su cuerpo, manda él, que hizo lo que le vino en gana y nos desnudó en público al rey del cuento. Desnudó a la vez un sistema político, ideológico, económico y moral que hacía del prohibicionismo y la ilegalidad su único argumento. Escota se enfrentaba al sistema por nosotros, con hechos, con ciencia, con datos, con historia silenciada, erudición y chulería. Desarrolló un sistema propio, profundamente individualista y subjetivo, donde defendía el derecho a embriagarse desde una posición formada e ilustrada que ningún Estado, juez o fiscal podía poner en tela de juicio. Logró hacer sexy la intelectualidad. Era también un pavo real, de su propia brillantez intelectual, aunque tenía motivos para ello. Chupó cárcel, escribió libros, fue comunista en juventud, liberal en su vejez. El último libro que escribió, Memoria de un libertino, repasa parte de sus aventuras drogófilas, de las que se jactaba tanto como las ponía a veces con cierto sentido del pudor en segundo plano. Desgraciadamente la sociedad que se nos está quedando celebra mucho más su zasca en vídeo que entiende la profunda erudición que había tras sus argumentos y reflexiones. Sea como fuera,
Y como decía al principio, estos hombres que murieron casi todos octogenarios en los últimos 6 años son nuestros sabios. Y por mucho que nos deslumbren con su exotismo y conocimiento animista y sagrado, por mucho que hay obligatoriamente que escuchar para poner en duda nuestros prejuicios y convicciones culturales a los chamanes indígenas y a los personajes que provienen de las culturas ancestrales, nuestros abuelos no son los indios yaqui, ni los chipivos, ni los huicholes, ni los yanomamos. Es verdad que ellos han traído un vínculo con la tierra y la naturaleza y sobre la idea de una conciencia cósmica unitaria que vibra en todo lo vivo. Eso es cierto. Es cierto también que ellos han traído la oportunidad de ver estas sustancias como herramientas para sanar, como medicina en el sentido más holístico posible, y no solo como herramientas de recreo y autodescubrimiento. Es indiscutible que si escuchamos bien, no olvidando cómo estamos culturalmente construidos y fantaseando lo imprescindible, podremos aportar ideas, usos y maneras de ver el mundo que necesitamos urgentemente. Pero insisto, todo ello sin despreciar a la gente de nuestra cultura y a los esfuerzos que hicieron esta gente por abrir grietas en nuestro sistema por donde la luz puede acabar iluminándonos en algún momento. Quizás Jonathan Ott y Claudio Naranjo fueron quienes más se acercaron a ese sentido de la integración de los mundos indígenas y occidentales. Una última reflexión, y ya acabo, sobre una evidencia. Se han dado cuenta que en esta lista faltan mujeres, no hay ninguna mujer. Y eso se tiene que acabar. Es el turno de ellas, de vosotras ahora. Como recordaba Giorgio Samorini en una conferencia de ayahuasca, hay estudios arqueológicos y etnográficos que presuponen que en el principio las grandes dadoras y facilitadoras de la ayahuasca eran precisamente mujeres. Llevamos robando a las mujeres su derecho natural y su capacidad de aportar a todo el conocimiento psicoactivo el componente más esencial, más importante que cualquier molécula, ritual o principio activo: la compasión, la conexión profunda con la capacidad de cuidar y crear vínculos, la intuición de lo sagrado. Los varones estamos más cerca de la ambición por el poder que de la experiencia transformadora del poder, del amor, que suele estar más cerca y más presente en las mujeres. Si las mujeres ocupan el espacio que merecen y necesitamos en este mundo psiconáutico, todos y todas saldremos fortalecidos. Es una necesidad. El futuro inmediato, tal y como lo ve este humilde plumilla, obsesionado por ayudar a crear redes y vínculos, creo que descansa única y exclusivamente en lo comunitario, en nada más. En lo colectivo que respeta las individualidades como parte de un sistema que es global en su conjunto, orgánica, energética y espiritualmente. Si estas herramientas que aquí celebramos tienen futuro y pueden influir en él y no convertirse en un artículo de lujo más para iniciados y mercaderes, si nos pueden ayudar a sanar, será porque en torno a ellas el objetivo principal sea el encuentro, no otra cosa. Lo comunitario por encima del interés y la necesidad individual. Yo no veo otra vía. Al fin y al cabo, estos encuentros buscan este espíritu y su nombre lo delata: Nexus, una droga empatógena que creó Alexander Shulgin en un laboratorio y que ayuda a sentir al otro con el ánimo y el corazón mucho más abiertos. Y termino como homenaje con este fragmento de un poema de los cantos de vida y esperanza de William Blake que recitó precisamente Jonathan Ott en el Congreso de Ibiza. Va por todos ellos, por él y por todos ellos y por ellas que vendrán, las abuelitas y mamitas que realmente podrán cambiar el futuro. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Aquel que se liga a una alegría hace esfumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino vive en el amanecer de la eternidad. Muchas gracias.